Hola, buen día. Vamos a trabajar entonces la lección del 14 de marzo de 1979. Es un curso que se denomina Nacimiento de la Biopolítica y dio Foucault en el Collège de France en ese año. Este texto pertenece al punto 2 de la unidad 3, se denomina Transformaciones Sociales en el siglo XX y el siglo XXI. Ustedes ya abordaron el punto 1 a partir de las fichas de las sociedades del bienestar a la generalización del precariado, texto que expuso Ignacio Alevi, y el otro texto que expuso la profesora Medina Monteverde es el proyecto neoliberal en sus diferentes dimensiones. Y en este segundo punto abordaremos la gubernamentalidad neoliberal, sobre todo en la versión de la escuela de la versión norteamericana, representada por la Escuela Económica de Chicago, y a partir de la noción del capital humano. Finalmente, en el punto 3, esta unidad 3, lo que se va a abordar tiene que ver con la subjetividad del neoliberalismo, sobre todo tomando en cuenta nociones como medicalización y cultura terapéutica. Respecto del tema de la gubernamentalidad y en particular la gubernamentalidad neoliberal, ustedes ya en las fichas mencionadas ya han trabajado estos conceptos. En los estudios, es más, la perspectiva se inscribe dentro de la perspectiva de la gubernamentalidad que fue inaugurada por Foucault. De alguna forma tenemos que situar un poco el pensamiento, situar primero este, esta clase en el curso de Foucault y situar el curso en el contexto de la producción Foucaultiana, cosa que vamos a hacer de forma muy panorámica, porque debemos centrarnos en esta clase del 14 de marzo del 79. En la primera clase, la clase del 10 de enero del 79, Foucault plantea que una vez que se sepa qué es la gubernamentalidad del liberalismo, se podrá entender la biopolítica. Esto va a dar claves para hacer inteligible la biopolítica. La biopolítica es una temática que él viene trabajando en cursos anteriores, que lo introduce, vamos a ver, en 1976, en una lección, y lo va a trabajar también en seguridad, territorio y población, que es la lección, que es el curso que da Foucault el año anterior. Pero finalmente, la cuestión de la biopolítica no va a ser abordada. Simplemente se va a detener de forma muy exhaustiva el análisis de la gubernamentalidad liberal y la neoliberal en su versión norteamericana, alemana y francesa. Tampoco Foucault va a abordar la biopolítica en los cursos posteriores que dio en el Collège de France. Y el tema de la gubernamentalidad va a cambiar y el eje se va a desplazar hacia la ética. Pensemos que Foucault, el concepto de gubernamentalidad, que lo introduce en el curso anterior de 1978, que ya se denomina Seguridad, Territorio y Población, esa gubernamentalidad está vinculada a la conformación del Estado moderno que se da a partir del siglo XVII. Por el contrario, digamos, él va a trabajar, cuando trabaja el tema en los cursos posteriores de la ética, se va a centrar en un concepto que tiene que ver con el gobierno de sí mismo, el gobierno de sí mismo y de los otros, y centrándose sobre todo en la antigüedad grecolatina y la patrística, los primeros años del cristianismo. Aquí, antes dijimos que tenemos que decir una suerte de panorámica respecto del pensamiento de Foucault. Pero hay que hacer una referencia también a lo que son los cursos del Collège de France. El Collège de France es una de las instituciones más prestigiosas del ámbito académico francés,
Foucault es nombrado en 1909 como miembro y se le crea la cátedra Historia de los sistemas de pensamiento. Y en 1970 da su primera lección inaugural, que se denomina El nacimiento, el orden del discurso. Y Foucault da, hasta su muerte, que es 1984, da en todos los años un curso, menos en 1977, que fue un año sabático para Foucault. Y en estos cursos Foucault lo que tiene que hacer no tiene alumnos, sino que tiene oyentes. Y tiene que, una vez al año, en aproximadamente 12, 13 clases, 26 horas, explicar o hacer un recorrido, exponer el estado de sus investigaciones. Investigaciones que se supone que son originales. Y Foucault tenía una concurrencia muy nutrida y él muestra también su desgaste por este tipo de concurrencia que no le permitía tener un intercambio con sus asistentes que eran generalmente no eran solamente estudiantes, sino eran parte también del ámbito académico francés. Y de la mayoría de sus cursos son la cantera para distintos libros que se van a realizar en esa década. No obstante, hay algunos cursos que no tienen como correlato libros. Fíjense, por otra parte, si vamos más atrás, que la primera edición de francés fue el 2004, o sea, 25 años después de que se dictara el curso. Esto es porque Foucault no permitió en una cláusula de su testamento que se publicaran libros que él no hubiera autorizado. Por consiguiente, estos libros, en su mayoría, los cursos permanecieron inéditos, así como recién, el año pasado, se publicó el cuarto tomo de Historia de Sexualidad, Las Confesiones de la Carne, ¿no? Por esta cuestión, este problema testamentario, lo cual también esto incide también en cómo se va recepcionando la obra de Foucault. Bien. Hacemos simplemente una panorámica, no nos podemos... Bien. Disculpen. No nos podemos situar justamente en los distintos aspectos, conceptos que produce, sino en términos generales, simplemente para situar históricamente el curso al cual nos hemos hecho referencia. Tenemos, en principio, tradicionalmente se considera que se ordenan en función de 3 temas o 3 preguntas. Hemos puesto predicción de desplazamiento porque Foucault no abandona los temas anteriores, sino que lo que hace es ampliar su campo de análisis, sin dejar de considerar las cuestiones anteriormente desarrolladas. La primera pregunta que Foucault se hace es en torno al saber, para lo cual vamos a hablar de los primeros, las palabras y las cosas, la arqueología del saber, aparece como sus obras más fundamentales. El segundo eje es el tema del poder, vinculado con su lectura de Nietzsche y también con los acontecimientos de mayo de 78 y su participación en el llamado HIP, Grupo de Información para las Prisiones. Allí está el libro básicamente de Vigía y Castigar y el volumen 1 de Historia de la Sexualidad que se produce en 1976. Y luego hay un desplazamiento hacia el eje de la ética, entendida como el modo en que los sujetos se constituyen como sujetos morales. Esto evidentemente tiene que ver con el gobierno de sí y de los otros, ¿no? Y fíjense cómo en 1978 Foucault justamente va a introducir el concepto de gubernamentalidad, que luego va a desplazarse hacia el eje de la ética, ¿no? Es una forma de reconceptualizar el tema del Estado, pero de alguna manera tiene este desplazamiento. No obstante, Foucault, justamente por el impacto que tuvo Vigía y Castigar, es muchas veces pensado en los 70 como una suerte de
teórico del poder. Y Foucault aclara en un artículo que se llama El sujeto del poder, que es de 1982, que el eje de sus investigaciones no ha sido el poder, sino ha sido el sujeto. Ha sido intentar crear una historia de los distintos modos de subjetivación. Cómo hay diferentes objetivaciones que producen distintos modos de subjetivación. Esto es justamente lo que le permite leer el conjunto de las obras, de su obra. Por otra parte, también Foucault no considera simplemente el poder como un tema académico, un tema que es objeto de un debate puramente enmarcado en una teoría, sino el poder es vivido como una experiencia. Foucault, siguiendo un análisis que hace de un texto de Kant, plantea que el problema fundamental de la filosofía es el presente. Y él, por eso, incluso habla de una ontología de nosotros mismos, la que él está formulando. Se trata justamente de saber quiénes somos. Y también incluso dice de dejar de ser lo que somos. Y hay preguntas, fíjense que el tema del poder es impulsado por su participación en este grupo de información para las personas que recaban información sobre el ámbito carcelario. Es decir, para poder entender cómo somos, él se remite a la historia. Y por eso sus historias son denominadas por él como historias del presente, ¿no? Y cuando, por ejemplo, habla de los dispositivos de seguridad en el curso del 78, se parte de la pregunta de si la sociedad a la cual se está viviendo es una sociedad de seguridad. Y se pregunta, bueno, ¿qué son los dispositivos de seguridad? Así que parte de una preocupación del presente, ¿no? Pero evidentemente es un trabajo histórico el que hace también tanto en los momentos del saber, que es un momento arqueológico, como en el momento genealógico, son momentos donde él en un momento plantea que es un filósofo, pero que trabaja en canteras de historiador, ¿no? Bien. Y no vamos a el momento del poder, hay da cuenta de distintos modos de ejercicio de poder. Vamos a hacer lo más panorámico posible, sin detenernos en sus categorías. Simplemente podemos decir que en Vigilar y Castigar, que tiene como estudio el nacimiento de la prisión, y en el poder psiquiátrico que trabaja la problemática del asilo, habla de la aparición de un poder disciplinario que se da en ámbitos muy distintos como escuelas, talleres, ejércitos, hospitales, y que se opone a una forma de poder que es el poder soberano, que es característico del señor feudal, un poder que se ejerce a partir de la violencia y que tiene como función extracción de productos, extracción de excedentes. El poder disciplinario, por contra, es un poder que tiende a conformar cuerpos dóciles y útiles. Y él justamente plantea cómo este tipo de poder que se da en ámbitos muy distintos termina generalizándose y conformando una forma de dominación, una sociedad disciplinaria. Pero luego vamos a ver que él plantea que se da una articulación entre estos mecanismos disciplinarios y otros mecanismos que operan a nivel de las poblaciones, que lo llama justamente mecanismos de la biopolítica, donde la biopolítica se aplica a la vida de los hombres, pero en tanto población. Y no es que una forma de poder desplaza a la otra, no es que el poder disciplinario desplaza al poder soberano en este caso, ni la biopolítica desplaza a la disciplina, se dan como encabalgamientos. Pero a su vez, él también considera en realidad que tanto las disciplinas como la biopolítica conforman lo que él denomina el biopoder. El poder soberano, que tiene como función es un poder de espada, el hacer morir y dejar vivir, Foucault se lo opone a un poder que tiene como función el hacer vivir y dejar morir. Dice, en el siglo XIX un hecho fundamental ha sido que el hombre es considerado como ser viviente desde el punto de vista del Estado. Hay una estatización de lo biológico, ¿no? Que se expresa, dice, en dos polos. Uno orientado hacia disciplinas con los individuos, a partir de los cuerpos de los individuos, y otro hacia las poblaciones a partir de tecnología biopolítica. Pero ya en el curso que sigue va a hablar de los dispositivos de soberanía, de los dispositivos disciplinarios y los dispositivos de seguridad. Y aquí va a equiparar biopolítica a biopoder. Pero igualmente los dispositivos de seguridad son la condición de la biopolítica.
y de biopoder, pero de alguna forma habla más de dispositivos de seguridad sin mencionar tanto la temática del biopoder, ¿no? Y justamente en este contexto, Foucault plantea que cuando aparece el tema de la población, se pone de relieve el análisis de los conceptos de gobierno, de gubernamentalidad, ¿no? Y, y en el sentido, gubernamentalidad es un concepto históricamente determinado. Dice, tiene por blanco la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los mecanismos de seguridad. Pero luego se desliza este concepto históricamente determinado a un significado más amplio. La materia, cómo se conduce la conducta de los hombres, sirve de grilla de análisis para relaciones de poder. Porque el gobierno se trata de una acción sobre individuos que son libres. No es simplemente un ejercicio extremo de la violencia o de la dominación absoluta, sino se trata de establecer formas que le permitan a los individuos actuar como se quiere, pero en tanto los hombres son libres, consideran que su accionar que lo realizan por sí mismos, ¿no? ¿Qué es el tema? Imagínense una conformación en donde los individuos, vamos a adelantarnos, a hacer un spoiler, ¿sí? Sean empresarios de sí mismos. Esto se logra a partir de una configuración determinada. A esto apunta la noción de gubernamentalidad, ¿no? A una forma que tiene como supuesto la libertad de los sujetos. Bien. Y esto implica una reformulación del concepto de poder que Foucault realizó en la etapa genealógica, que a su vez también era una crítica al poder concebido en términos jurídicos, el poder como represión. El poder dice en el momento genealógico que tiene un carácter productivo, pero en este momento en tanto gubernamentalidad hace hincapié sobre todo en la libertad de los sujetos. Y es por eso que esta noción abre también al tema de la ética, que la ética entendida cómo los individuos se constituyen a sí mismos como sujetos. O sea que el tema del sujeto es un poco, podemos decir, puesto de relieve por esta noción de gubernamentalidad. Bien, entonces vamos ahora a nuestro texto, la lección de 14 de marzo de 1969. Acá algunos autores han notado que donde Foucault habla de una realidad contemporánea, muy contemporánea, porque pensemos que en abril de 1979 Margaret Thatcher es nombrada primer ministro de Inglaterra. 2 años después va a ser Ronald Reagan, nombrado presidente de Estados Unidos. O sea que el tema el Estado keynesiano se encontraba en crisis en la década del 70 y algunos pensadores neoliberales como Friedrich von Hayek, que no habían sido centrales en el campo, en el ámbito de esfera económica, comienzan a tomar relevancia a partir sobre todo de que este autor en 1974 se le otorga el Premio Nobel de Economía, que no es exactamente el Premio Nobel, es el premio del Banco de Suecia en Economía en honor a Alfred Nobel. Si Nobel no lo diseñó como un premio, no diseñó como un premio de economía, pero no obstante tiene para la opinión pública este peso. Incluso en 1976, el que es el representante más importante de la escuela, el neoliberalismo norteamericano y la escuela de Chicago es Milton Friedman, muy importante porque ha sido también asesor de gobiernos, del gobierno de Chile de Pinochet de 1973 y también del gobierno de los Estados Unidos, un gran difusor del pensamiento neoliberal. En 1976 es nombrado premio Nobel. Vamos a ver que también incluso los dos pensadores que tenemos aquí son también pensadores que Gary Becker y Theodor Schutz también han sido ganadores del premio Nobel. Bien, acá en primer lugar Foucault habla del contexto del desarrollo del neoliberalismo norteamericano, que en realidad no es muy diferente del contexto de los otros neoliberalismos que él menciona, que son el francés y el alemán, llamado ordoliberalismo.
Y acá plantea, también dice, elementos que también serían los enemigos mismos del neoliberalismo norteamericano. Bien. Por una parte, de estas cuestiones ya se hablaron en las fichas anteriores. Tenemos el tema del New Deal y la crítica a toda la política keynesiana implementada por Franklin Delano Roosevelt a partir de 1932. Estamos hablando de políticas que surgen a partir después de la Gran Depresión, que surge como después de la caída de Wall Street en 1929. En el 30, la depresión del 30 requiere políticas llamadas keynesianas. En realidad, Keynes formula su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero en 1936. Es decir, Keynes sistematiza estas políticas activas que ya estaban puestas en movimiento por Roosevelt, el presidente de Estados Unidos. Y luego también menciona el plan Beveridge, que es en el contexto inglés. Beveridge es William Beveridge, un político economista inglés, pero lo relevante tiene que ver con la conformación del estado de bienestar, que no surge en este contexto, pero que allí de alguna forma adquiere notoria relevancia durante la Segunda Guerra Mundial y el momento también de posguerra. Él lo llama pactos de guerra, ¿no? Ese contexto el que permite de alguna manera la implementación de este tipo de medidas. Y luego habla de programas sobre la pobreza, educación y la segregación que administraciones posteriores a la de Roosevelt siguen realizando, que implican una intervención del Estado y un crecimiento de la administración federal, ¿no? Eso sería casi el ataque hacia las políticas que son particularmente virulentos, ¿no? Porque Hayek es de la escuela austríaca, pero tiene mucha influencia en el pensamiento norteamericano. Tiene un libro que se llama El camino a la servidumbre. Es decir, prácticamente pareciera que las intervenciones que se realizan a ese nivel terminan de alguna forma en el totalitarismo, ¿no? Como que no son simplemente políticas equivocadas, ¿no? Sino que son políticas que terminan destruyendo la libertad, ¿no? Y que incluso estos gobiernos plantean justamente eh, eh, que un ámbito, reglas de juego privadas, ¿no? El ámbito está puesto en una sociedad de derecho privado, ese que promulgan, y Hayek llega a afirmar incluso que, eh, que una dictadura que defienda la libertad de alguna manera puede llegar a ser preferible a una democracia que tiene una acción política de intervención permanente en el ámbito de lo económico. Bien. Y después, también plantea diferencias que entre el liberalismo norteamericano y europeo. En primer lugar, en el caso de Francia, por ejemplo, el liberalismo entra como un principio liberador, acá habla del liberalismo, no del neoliberalismo, como un principio limitador de la razón de Estado. Es decir, se plantea una esfera que hay que proteger de la intervención estatal, ¿no? Porque sería justamente contraproducente para la propia economía, ¿no es cierto?, para la propia sociedad. En cambio, Estados Unidos entra el liberalismo como un principio fundador y legitimador del Estado. Esto es similar a lo que sucede en Alemania. En Estados Unidos, pensemos que la independencia se realiza justamente con una suerte de rebelión fiscal. Lo que impulsa la independencia es una rebelión fiscal. La consigna de la independencia de Estados Unidos en 1776 se dio, no hay impuestos sin representación. El Parlamento había planteado impuestos para la colonia y como ellos no habían, las colonias, las 13 colonias, no habían participado en la elaboración de esos impuestos, los consideraban ilegítimos.
La Alemania no había estado en 1945 y a partir justamente de los gobernantes encuentran justamente en un modelo neoliberal una forma de fundar el Estado. Pero vamos a ver que hay diferencias entre el neoliberalismo alemán y el norteamericano, algunas cuestiones. En Estados Unidos aparece como un elemento recurrente de todos los debates políticos. En Europa hay otras cuestiones que se discuten, como ser la unidad de la nación, la independencia, el Estado de Derecho. Y el neoliberalismo norteamericano dice que puede encontrar un doble anclaje, tanto a la derecha como a la izquierda. A la derecha se considera socialista todo lo que es intervención estatal. Y a la izquierda también, cuando se critica el militarismo, el imperialismo, se lo hace en nombre también de las libertades, ¿no? Entonces, no es para él una mera elección política y económica, es una forma de ser y pensar. Y dice, un foco utópico siempre reactivado. Y aquí mismo Foucault cita a Hayek, donde plantea la necesidad también de que el liberalismo tenga su utopía, funcione como utopía, sea parte del pensamiento vivo, movilice a la opinión pública. Y así que crean esta sociedad, vieron después del coloquio de Lippmann. El coloquio de Lippmann es en el 36 en París. Concurren diferentes corrientes de pensamiento económico, keynesianos y miembros de la escuela austríaca como Hayek. Pero después Hayek, en 1945, funda la Sociedad de Mont Pelerin. Y allí justamente tiene como función difundir este pensamiento liberal. O sea que no es simplemente una cuestión que se restringe a un ámbito académico de pensadores que han triunfado por la vía del convencimiento, sino que también ha habido una operación de difusión y propaganda de este tipo de regímenes. Hay toda una serie de redes institucionales que intentan de alguna manera difundir este pensamiento, ¿no? Y justamente la cuestión es por comparación a cómo el socialismo logró movilizar a las masas, cómo el socialismo se convirtió en una fuente a partir de sus propias utopías, y Hayek plantea que el liberalismo también debe tener sus utopías, ¿no? Bien. Y así que, de alguna manera, que cierta difusión del pensamiento neoliberal no es simplemente un hecho espontáneo, ¿no? Un hecho espontáneo que surge a partir, bueno, del prestigio, sino realmente son situaciones eh, eh, difundidas a partir de ciertos problemas institucionales. Bien. Y aquí justamente plantea el tema de la teoría del capital humano y plantea Foucault que el interés tiene dos aspectos, le emite dos procesos, ¿no? Por una parte, aparece el análisis económico de procesos no explorados, como ser el trabajo, como saber por qué el trabajo no es explorado. Y la cuestión es cómo, a partir de estos análisis, se interpreta en términos económicos dominios que no eran considerados como económicos. Esto ya lo vamos a ver. Cómo se utiliza eh, el pensamiento económico para hacer inteligible procesos que no son, en primer lugar, económicos. Hay en este pensamiento una crítica a la visión, como entiende la economía, la política, el pensamiento clásico. Nos referimos a la economía política de Adam Smith y David Ricardo, en principio. El trabajo era como uno de los tres factores de producción, junto con el otro de la tierra y el capital. Y el trabajo, sin embargo, consideran estos autores que la economía política clásica es neutralizado mediante su reducción al factor tiempo. Porque en Adam Smith, Ricardo, y también en Marx, está la idea del valor trabajo. El trabajo como creador de valor, ¿no? El pensamiento neoliberal es, de alguna forma, comparte
con el pensamiento neoclásico que surge en el siglo XIX, una teoría subjetiva del valor, donde el valor de las mercancías está dado no por el trabajo que tienen las mismas, sino por cuestiones vinculadas a la escasez y la utilidad, por ejemplo. Pero acá está diciendo como el trabajo es visto desde el punto de vista del aspecto cuantitativo, cuánto trabajo hay. En tanto, el trabajo determina el valor, no se ve concretamente qué es el trabajo. En caso de Keynes, el trabajo parece un factor de producción que en sí mismo es pasivo. Solo encuentra su actividad a partir de una determinada tasa de inversión. Pensemos que las políticas que inician son políticas contracíclicas. Hay recesión, de lo que se trata es buscar mejorar las condiciones para que los capitalistas inviertan. Y esto se hace justamente a partir de políticas activas que tratan de incrementar la demanda. Entonces, la cuestión pasa justamente por mejorar esta tasa de inversión para que justamente se genere mayor empleo. Son políticas incluso que buscan el pleno empleo. Y en Marx, los neoliberales en realidad nunca discuten con Marx, pero Foucault plantea qué dirían los neoliberales. Porque Marx, si hay un pensador que habló del trabajo, fue Marx. Pero sin embargo, Marx plantea cómo en la sociedad mercantil el trabajo concreto se convierte en trabajo abstracto. Pero para Marx el trabajo abstracto es producto justamente de esta configuración histórica que se establece a partir del mercado. Es decir, para Marx, si dos mercancías pueden cambiarse es porque tienen algo en común. Lo que tienen en común es que son producto del trabajo humano. Pero el trabajo concreto no puede ser comparado entre sí. El trabajo del sastre y el trabajo del zapatero son trabajos obviamente distintos. El intercambio de dos mercancías supone hacer abstracción de los trabajos privados. Y así que surge la categoría de trabajo abstracto. Y para Marx el valor se determina justamente a partir del tiempo necesario para producir una mercancía. El valor de alguna forma cristaliza ese trabajo abstracto. Los neoliberales dirán que este no es, para Marx de alguna forma el trabajo abstracto es un producto del capitalismo. Para los neoliberales, por el contrario, es un problema de la teoría. La abstracción justamente es producto de una teoría económica particular, no producto del mismo capitalismo. Los autores que ya un poco mencionamos, que han intentado reintroducir el trabajo dentro del análisis económico, son Theodor Schutz, ambos son profesores de la Universidad de Chicago, y Gary Becker. Y ambos premio Nobel de Economía. Uno en 1979, Schutz, y en 1992, Gary Becker. Foucault plantea que se da una mutación epistemológica en los análisis neoliberales, y esto se produce porque desde Adam Smith el análisis económico es considerado como un proceso. Los mecanismos de producción, de intercambio y de consumo son considerados como un proceso que se dan en una determinada estructura social dada, ¿no? Incluso Adam Smith y David Ricardo se preocupan por el tema de las clases sociales, también obviamente Marx, ¿no? Desde el pensamiento neoclásico, por el contrario, se plantean agentes económicos individuales. Ya se deja hablar de clases sociales. Los neoliberales no hablan de clases sociales. Para los neoliberales, justamente, la economía tiene como tarea analizar no un proceso, sino un comportamiento humano en su racionalidad interna. No es un proceso, es una actividad. Se trata de la asignación de objetos de recursos escasos a fines que son excluyentes entre sí, lo que se llama decisiones tuibles. Se analiza una acción que tiene determinado fin, uno elige el fin entre fines alternativos y también, si hay recursos escasos, se evalúan esos recursos que están en juego, ¿no? Es decir, respirar no puede ser nunca una acción económica porque uno no dispone de una escasez de aire. Por lo tanto, para poder satisfacer otras necesidades, hay recursos que son escasos, nos encontramos con acciones que son, desde el punto de vista económico, analizables. Entonces,
para reintroducir el trabajo en el campo del análisis económico hay que situarse justamente en la perspectiva de quién trabaja. Hay que estudiar justamente el trabajo como una conducta humana. Y la primera pregunta es ¿por qué trabaja la gente? Obviamente, para que consiga un salario. ¿Qué es un salario? Un salario es un ingreso. ¿Qué es un ingreso? Es la renta de un capital. Se denomina capital a todo lo que puede ser fuente de ingresos futuros. Entonces la pregunta es, ¿qué es ese capital cuya renta es necesaria? ¿Cuáles son sus características? Ese conjunto de factores psíquicos y psicológicos que le otorgan a alguien la capacidad de ganar un salario. Es una actitud, una idoneidad. Foucault va a decir una idoneidad máquina, pero la cuestión de la máquina no está en los autores neoliberales. A una nota a pie de página se plantea que puede ser poco que lo tome de Deleuze, sus trabajos acerca del antiedipo. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene considerar este capital? Este capital cuya renta es el salario. Se trata de un capital, justamente, que es indisociable de su poseedor. La idoneidad del trabajador es el aspecto en que este es una máquina. Una máquina que no va a producir ingresos mensuales, sino un flujo de ingresos. Y la máquina, como toda máquina, tiene una vida útil. Un periodo de utilidad y un periodo de obsolescencia. El trabajo puede ser bajo cuando uno se emplea en trabajo particular, luego puede llegar a aumentar y termina bajando, tanto el rendimiento va también disminuyendo. Entonces fíjense que el trabajador aparece como si fuera una empresa para sí mismo, ¿no? Con lo cual implica que si alguien está desempleado es porque no hizo las inversiones suficientes. Es decir, esta idea tiene consecuencias para pensar la sociedad. Entonces, esto lo toma esta frase que ponemos acá y lo dice, también está presente no solamente en los norteamericanos, sino está presente en los neoliberales alemanes. Una economía hecha de unidades empresas, una sociedad hecha de unidades empresas. Este es a la vez el principio de desciframiento ligado al liberalismo y su programación para la racionalización de una sociedad y una economía. Fíjense que acá desaparecen los sindicatos, acá aparece de alguna forma el desempleo es producto de que los trabajadores no quieren venderse el salario que deberían cobrar. El desempleo es un producto, la falta de empleo, en este caso, es porque hay alguien que no esté dispuesto a comprar el salario, el trabajo, al salario que pretende el obrero por los sindicatos. Así que fíjese el tema que plantea Castel de la propiedad social, de los derechos sociales, es algo que para ellos es un obstáculo para la economía, ¿no? Una sociedad en la cual si hay desempleo es porque los trabajadores no están dispuestos a trabajar por el salario que es ofrecido al mercado y en todo caso también porque no han hecho las inversiones para que su capital humano se haya valorizado, ¿no? Está en los individuos la responsabilidad del desempleo, por ejemplo. Entonces tenemos que este Homo económicos ya no es el socio del intercambio para la economía como lo era para la economía clásica. Para los clásicos, lo que lleva a los individuos al intercambio es una suerte de propensión natural al intercambio, lo que lleva a los individuos al mercado. Este Homo económicos es, dice, un empresario de sí mismo. E incluso el consumo ya no es considerado simplemente como unos términos de intercambio, producción, intercambio, consumo, sino que el hombre del consumo es un productor, en tanto él produce su propia satisfacción sobre la base del capital que dispone. O sea que el que consume también está produciendo su propia satisfacción. No es simplemente uno de los términos de un proceso. Bien. ¿De qué estaría compuesto este capital humano?
estaría compuesto de elementos innatos y adquiridos. La construcción de un capital humano solo tiene interés para los economistas en la medida en que el mismo se conforma a partir de recursos escasos, cuyo uso es alternativo para un fin dado. Fíjense, las buenas cuestiones genéticas son recursos escasos. O sea, de alguna forma, si uno quiere, de alguna forma, valorizar su propio capital humano, o en determinadas elecciones va a tener que ver con cuestiones genéticas que son capaces de producir individuos con diferentes riesgos. Hay cuestiones genéticas que hacen propensas a los individuos a determinados riesgos. Por eso dice Foucault que el problema político, la genética, no hay que pensarlo simplemente en términos tradicionales de racismo, sino en términos de capital humano, en términos de que hay cuestiones genéticas que favorecen el riesgo y otras que lo minimizan el riesgo. Y son, como recursos escasos, objeto también del cálculo económico. Y fíjense, empieza a pensar los elementos adquiridos del capital humano. Estos elementos remiten justamente a las inversiones educativas. Es decir, la educación aparece justamente como una inversión que permite invertir en la conformación de capital humano. El tiempo que los padres dedican a sus hijos es también una inversión que realizan para que ellos conformen un capital humano. Hay también, dice Foucault, un rendimiento psíquico en la relación de los padres y sus hijos en el cuidado, ¿no? Y fíjense ya para pensar cómo se valoriza, cómo se conforma este capital humano, también hay que tener en cuenta el conjunto de los estímulos culturales que pueden hacer que este capital se vaya conformando y desarrollando. Incluso la salud de los individuos concierne justamente a la conformación del capital humano. Las inversiones que se realiza, que ese individuo en los aspectos que hace su salud, son también partes de las inversiones, de este elemento adquirido del capital humano. También la inmigración es vista como una inversión. Alguien se traslada, el inmigrante también es visto como alguien que asume determinadas apuestas para lograr determinado tipo de renta. E incluso el progreso técnico, ahí lo menciona a Schumpeter, que plantea cómo la tasa de la inversión, de la tasa de la ganancia, perdón, de las empresas, Schumpeter plantea cómo la innovación tecnológica puede revertir esa tendencia a la baja de la ganancia que existe en el capitalismo. Pero los neoliberales plantean que en realidad no se puede esperar la intrepidez de los empresarios para que reviertan esta caída de la tasa de la ganancia. Lo que determina de alguna manera el progreso económico está vinculado a las inversiones que se hicieron en el capital humano. Sea el caso de Japón, en el 1930 dice su desarrollo tiene que ver con las inversiones que este país hizo en el capital humano. Y el tercer mundo, de alguna manera, los problemas de atraso económico no son problemas macroeconómicos, sino que hay problemas vinculados al capital humano, a la inversión en capital humano. Hay una escasa inversión en capital humano que hace que incluso cuando se lo ayude económicamente no se puedan hacer las mejoras que se podrían esperar, ¿no? Lo cual implica también no poder ver la situación, no puedo llamar de dependencia que se encuentran estas economías, ¿no? Sino que esto evidentemente queda en un segundo plano, no queda puesto como un problema, ¿no? Fíjense, esto implica una lectura particular de la realidad sociopolítica de los diferentes países. Y también tenemos algo interesante respecto que plantea Foucault en relación a la diferencia entre el neoliberalismo
alemán y el norteamericano. El alemán plantea, junto con los mecanismos del Estado, que tienen que conformar, porque aquí el mercado no es visto como un orden natural que se busca que el Estado no intervenga, sino que el mercado es un orden creado por el Estado. Es una sociedad de derecho privado. El Estado tiene que permanentemente movilizarse para que la competencia sea creada, y el mercado mismo es una construcción artificial en este sentido. Pero los neoliberales norteamericanos plantean una sociedad para el mercado, pero a su vez contra el mercado, porque plantean mecanismos para compensar la desintegración que el mismo mercado genera, para que el individuo siga manteniéndose integrado en la sociedad en la cual está inmerso. Los neoliberales norteamericanos plantean, por el contrario, generalizar el modelo de mercado a todos los ámbitos, a todas las esferas de la existencia, a la educación, incluso las cárceles son privatizadas, ¿no? Es decir, la idea incluso dice, dice Foucault, el, el, el mercado, e incluso el mercado no es simplemente, la cuestión no es simplemente pedirle al Estado que deje hacer, ¿no? Sino que la política neoliberal es una política que no deja hacer al Estado. En nombre del mercado, no deja hacer al Estado lo que considera que es ineficiente. Es una política, es una visión que testea permanentemente al Estado y y lo evalúa desde el punto de vista de su rendimiento, ¿no? O sea que no solamente se impide, se trata de generalizar el modelo de empresa a todos los ámbitos de la existencia, ¿no? A la educación, a la salud, dijimos a las cárceles, al ámbito de la persecución del delito, sino que también el mismo Estado es testeado a partir del mercado. El mismo Estado, el mismo mercado es que no le deja hacer al Estado, ¿no? El que lo pone en cuestión permanentemente. Y el que de alguna forma obliga a que le someta a sus mismos criterios vinculados al rendimiento, por ejemplo. Bueno, hasta acá tenemos entonces el texto para y la presentación de hoy.